ser puede ver, hoy mi ser puede decir que tú eres mi Dios, eres mi bien, mi corazón se rinde a ti. Tú eres mi Dios, eres mi bien, todo mi ser te adora a ti, al único y sabio Dios. Nos rendimos hoy. Mi bien, eres tú. No hay nada que desee fuera de ti, bendito. Mi reposo eres tú. Es tu vida revelada en mi interior. Hoy mi ser puede ver, hoy mi ser puede vivir, hoy mi ser puede ver, hoy mi ser puede decir que tú eres mi Dios, eres mi bien, mi corazón se rinde a ti. Tú eres mi Dios, eres mi bien, todo mi ser te adora a ti, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, al único y sabio Dios nos rendimos hoy, nos rendimos hoy, nos rendimos hoy. Aleluya. Buenos días. Muchas gracias, hermano Aristeo. Qué bonito es cuando nos unimos todos en esta alabanza a Dios, ¿no? Gracias a Dios, el cuadro que Dios pone es que una persona desde su corazón lo alaba y juntos todos lo alabamos a Él, ¿no? Qué bonito rodear su trono con alabanzas nuestras. Imagínate que ese privilegio tenemos, qué bendición. Y aún continuamos, ahora estamos vamos a continuar adorándolo a Él digamos que en otra forma. El Señor dice que si lo ama, que los que lo aman a Él obedecen su palabra. Entonces tenemos que saber qué es su palabra para poder obedecerla, ¿verdad? Amén. Si no, ¿cómo obedeceríamos si no sabemos cuál es su voluntad? Gálatas 5, y terminamos el capítulo 5, es de los versículos 24 al 26. Dice cosas muy hermosas aquí en este capítulo. Déjenme quito el resumen para de una vez entrar en lo que sería pues el estudio de hoy. El estudio anterior fue del 22 al 23. Y voy a leer del 22 al 23, nada más como para dar un resumen y agarrar el contexto en lo que vamos. Del 22 al 23 fueron los frutos, el fruto del Espíritu, perdón. Ya habíamos hablado de lo que eran las obras de la carne la semana antepasada, pero la semana pasada hablamos de 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esto es, la ley no está contra ninguna de estas cosas. No hay nada que pueda gobernar estas cosas. Estas cosas son las que reflejan que en ti está el Espíritu Santo, que tú vives en el Espíritu. Entonces es súper hermoso saber que nosotros, acuérdense que estos frutos están como en un racimo, ¿sí? Todos los frutos están en un solo paquete, y ese paquete cada cristiano tiene que tenerlo, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que experimentar estos 9 frutos que anuncia un fruto, que es el fruto que procede, o que digamos que en ti brota, porque el Espíritu Santo está en ti, que andas en el Espíritu, que eres de Dios. Y luego continúa con el estudio de hoy, y le voy a decir que hay algo aquí en este estudio de hoy que me ha movido, me ha impactado, me trae, como quien dice, cacheteando el pavimento, como dicen cuando están enamorado, porque es la primera palabra que dice aquí. Déjenme leo, o deje de una vez le leo lo que es la introducción a lo que vamos a estudiar hoy, que son los versículos 24 al 26. Este es el estudio de hoy. Dice en el 24. Dice, pero los que son de Cristo, y déjenme le digo, desde allí, ¿sí? Acabamos de ver cuáles son las obras de la carne, y luego cuáles son el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es cuando tú tienes el Espíritu, y luego del Espíritu florece, digamos, su fruto, que serían las cosas que dijimos ahorita. Pero luego dice en el 24, pero los que son de Cristo, esto es, los que no andan con las obras de la carne, que están movidos por el mundo, pero los que andan en el Espíritu, los que son de Cristo. Sí, para ser de Cristo, sí, tienes que saber si eres de Cristo. No puedes nada más decir que eres de Cristo. Tienes que ver evidencia. La gente tiene que ver evidencia. Tiene que ser probado. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, para el que es de Cristo, sí, vive como Cristo dijo. Sí, da evidencia. El fruto sale de acá. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos, quiere decir que paso a paso, firmes, confiados, asegurados que lo que dice la Biblia es lo que yo estoy haciendo. ¿Soy de Dios o no soy de Dios? Así es. Si vivimos en el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Dice en el 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso sería andar otra vez en la carne. Entonces, el salvo no habita en la carne. El salvo habita en el Espíritu por el Espíritu. Entonces, no podemos ser engañados nosotros mismos diciendo yo soy salvo, pero nadie lo sabe, porque vives como si anduvieras en la carne. Eso significa que no eres salvo. Amén. Soy bien feo y es bien rudo, pero esta es la verdad. El salvo debe de andar, o sea, en el normal, natural, tiene que andar en el fruto del Espíritu. Y sobre esto, o déjeme, le digo lo que es el resumen, o más bien la introducción a esto, porque tengo una cosa que decir que a mí me apasiona, pero ahí va. En la introducción a esos 3 versículos, dice, los que son de Cristo continúan caminando en el Espíritu, poniendo atención y aún practicando su palabra, meditando con cuidado en las enseñanzas del Señor, porque es esto que nos dará esta identidad con la mente de Cristo. Una vez que tú conoces su voluntad y vives en su voluntad, estás conectado con el que te hizo y que te da la vida eterna. Estás conectado, estás identificado con la mente de Cristo, habitando en el Espíritu, y obviamente sin vanagloria, que sería vanagloriarte a ti mismo o adorar a alguien más, sino genuinamente. Son genuinos. No hay duda, no podemos escaparnos o zafarnos por un lado o para otro. Si eres de Dios, caminas como los hijos de Dios. Si dices que eres de Dios y no caminas como los hijos de Dios, como Dios dice, entonces no eres de Dios. Es triste, pero así es. Lo que les iba a decir ahorita para continuar y para comenzar el estudio. No sé si usted ha escuchado esto, pero es importante que lo entendamos. Jesús dijo, aquí tengo el versículo, déjense lo leo también. Es en Juan 3:3, le dijo a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que sí sabía de las Escrituras, era un maestro de la ley, un fariseo penetrado de las Escrituras, y luego fue a Jesús en la noche a preguntarle que cómo es que podía ser salvo y esto, y Jesús le dijo así. Respondió Jesús y le dijo,
en verdad te digo, cuando Jesús repite en verdad, es que no hay cierre, esta es la verdad, punto y aparte. 2 veces repitió, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sí, sí. Nacer de nuevo es nacer por segunda vez, ¿estamos de acuerdo? Ya nacimos todos una vez, pero hace falta nacer la segunda vez. En Apocalipsis 20:11 dice, el que tiene oídos, Apocalipsis 2:11, es Jesús hablando, dice, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias es lo que hoy estamos estudiando. Sí, el fruto del Espíritu. ¿Qué te dijo? ¿Qué es lo que te reveló? ¿Cómo es que Dios quiere que camines? El Espíritu dijo a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Poco se oye de esto porque no nos gusta. Hay un segundo nacimiento y hay una segunda muerte. El que nace 2 veces muere una vez. El que nace una vez y nace por segunda vez, no nace por segunda vez. El que nace una vez pero no nace por segunda vez muere 2 veces. Y dice la Biblia en Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección comenzó el día que Jesús resucitó, hasta que nosotros en gloria, el día del rapto, resucitemos junto con Él y estemos con Él en gloria. La segunda resurrección, dice aquí, es cuando el Señor va a sacar los muertos de los mares y de los desiertos y de la tierra, y va a traer a todos los que no están con Cristo. Sí, porque los va a llevar y los va a juzgar el día del gran trono blanco, en donde está la segunda muerte. Dice acá, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, la segunda resurrección es para la segunda muerte. Nosotros necesitamos, Jesús dice, nadie puede ver el reino de Dios si no nace por segunda vez, para evitar la segunda muerte. ¿Se entiende eso? Sí, es importantísimo que lo entendamos, que veamos este cuadro. No es algo que no, digamos que no es una doctrina de denominaciones. Ese es el plan que Dios tiene para nosotros. Sí, nosotros necesitamos nacer una segunda vez para no morir esa segunda vez. Hay de aquel que muera por segunda vez. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo hoy. Mantenernos en este nuevo nacimiento. Dios maravilloso, ayúdanos para entender esto. Ayúdanos, Señor, para que junto con cada uno de los que estamos aquí, junto con los que tuyos son, los tuyos, los que son de Cristo, caminemos pues en el Espíritu, en tu poder, bajo tu autoridad y tu dirección. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Voy a leer pues el primer versículo. Nos vamos a ir en este versículo primero, en el 24. Gálatas 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Vamos a ver qué significa esto y qué bonito es eso. Sí, es los que son de Cristo ya no andan pues en la carne, ya no andan de acuerdo a lo que ellos sienten, a sus concupiscencias, que son los deseos carnales, sino que han crucificado eso con Cristo Jesús. En la cruz de Cristo se quedó nuestra carne, porque hemos decidido que eso suceda en nuestras vidas. Pablo llega a este punto tan importante, digamos, en la discusión que él tiene. Dice que los que somos de Cristo, esto pone este freno dentro del contexto del capítulo 5, ¿sí? Como que te detiene un poco y te hace saber quiénes son los que están caminando en el Espíritu, y son los que han crucificado la carne con Cristo. Dice Pablo, no quiere continuar con esta plática con alguien que no le interese la plática. Esto es, cuando Pablo menciona, cuando el Espíritu Santo dice, pero los que son de Cristo, los que no son de Cristo no continúan en la plática. ¿Se entiende eso? Sí, ahora Pablo está hablando, sí, estaban las obras de la carne y está el fruto del Espíritu. Pablo dice, pero los que son de Cristo, sí, y los demás pues ya no pueden continuar porque no son de Cristo. La instrucción es para los que son de Cristo. Entonces,
no puede continuar con alguien que no le interese pues la plática. Entonces los que son de Cristo que oigan y que sigan adelante. Pues una persona que no ha recibido salvación y Jesús no es su Señor, con esto quiero decir, no se somete al plan de Dios, pues la voluntad de Dios no es su prioridad. O sí, ese sería lo que debe de ser obvio para nosotros. Una persona que no es de Cristo, que Jesús no es su Señor, no está interesado en lo que Dios dice. Hace un tiempecito tuvimos una discusión en un grupo de Zoom en el internet, en donde había pastores de otras denominaciones. Sí, y estaban diciendo que la iglesia no debe de ser un seminario de exposición bíblica, sino que tiene que ser una escuela de la vida. Y yo estoy completamente opuesto a esto, porque le voy a decir, mi testimonio de vida, digamos que cuenta. Vamos a poner que cuenta, yo puedo dar mi testimonio y usted dice, eso fue lo que le pasó a él y esto. Ahora, lo que yo he aprendido en la vida también debe de contar, como lo que usted, su testimonio y lo que usted cuenta es muy bueno para, digamos, evangelizar. Pero de eso a que este testimonio y mi experiencia sea en lugar de la palabra de Dios, yo opino, yo creo y estoy convencido, y eso es lo que yo hago, es incorrecto. La palabra de Dios nunca regresa vacía. La palabra de Dios es una palabra mucho más grande, más amplia, más grande, dice Dios. Es diferente, más grande es diferente que la de los hombres. La palabra de Dios no tiene un límite. La palabra de Dios tiene el límite del cielo, digamos. Si cuando Dios te la da y cuando tú la aprendes, entonces creces en el Espíritu de una manera que no podías crecer con la palabra de hombres. No importa si el hombre es el más sabio del mundo o el más santo del mundo. Necesitamos la instrucción bíblica, porque la instrucción bíblica, como dejamos decir, me da la mente de Cristo, me hace uno con Él, me identifica con Él y ahora soy de Él. Entonces necesitamos ver qué dice Dios. Obviamente que primeramente Dios, y yo estoy confiando y le pido a Dios que me dirija para que yo pueda, digamos, ser adecuado a ser la persona que enseña de la palabra y que instruye a las personas a estar en la palabra. Si Dios me usa de la forma que Él tiene en su plan, si no vengo nada más a leerles la Biblia, estudio y creo que tenemos que indagar qué dice Dios, porque lo que diga Dios es mucho mejor que lo que diga cualquier pastor, incluyéndome a mí. Pero cuando vemos a Dios, digamos que usted sale de aquí de la iglesia diciendo, qué pastor tan sabio este era, no se llevó nada. Pero se dice, wow, eso es lo que dice Dios. Importante lo que dice Dios. Y de paso dice, Dios lo usó. Eso es otra cosa. Eso me halaga. ¿Se entendió eso? Sí, ahí va. Pero el que es de Cristo se somete a la palabra de Dios. Tiene pues un dueño, tiene pues un Señor. ¿Sí? El que se somete a la palabra de Dios se somete a la palabra de su Señor, el que es mayor que él, el que dirige tu vida, porque tu prioridad es su palabra. Si ya no eres tú el rey de ti, ahora Él es el rey tuyo. El trono de tu corazón ya no lo ocupas tú, lo ocupa Él. Él es tu Señor. Ahí te va. Ya no eres la misma persona. Ahora eres gobernado por Él porque tú has vuelto a nacer. Amén. ¡Qué maravilla! ¡Qué sencillo! Esto es lo que Dios dice. Fíjate acá. Juan 14, del 23 al 24. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Esto es, Jesús está diciendo, el que guarda mi palabra, el que escucha la voz de Dios en la Biblia, entonces mi Padre le va a amar, y nosotros juntos todos, el Espíritu Santo, Jesús y el Padre, van a hacer morada en ti. Esto es, tú vas a ser la morada en donde Él descansa, en donde Él vive, en donde el Espíritu de Dios habita. Tú eres el lugar donde Dios habita, si tú guardas su palabra. ¿Se entendió eso, da? O sea, no es que si tú tienes en tu mente una forma de servir a Dios y es más grande que los demás, o de adorarlo, y luego ya Dios va a hacer eso. No, aquí la instrucción es, si tú guardas su palabra, Él habita en ti.
Así de sencillo. Eso mata las discusiones de que nosotros tenemos que ser una escuela de la vida. Mata eso. Si tú guardas su palabra, eres morada de Dios. Wow. Todavía encima, dice en el 24 de Juan 14, el que no me ama, no guarda mi palabra. No puedo ser más claro con esto. Y la palabra que habéis oído, Jesús explica, no es una palabra como la de los hombres. La palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, la palabra de Cristo es la palabra de Dios. Si guardas su palabra, entonces Él permanece en ti. Obviamente tú en Él. El Espíritu Santo pone aquí esta frase por una razón específica. Pues para andar en el Espíritu y tener su fruto, debes pues ser de Cristo. No sé si entendamos esto. Si no has sido redimido, si no has recibido el perdón de tus pecados, que el Señor Jesús logró en la cruz, desde la cruz, y nos lo dio regalado por fe. Esto es, ¿cómo puedes tú conseguir el perdón de los pecados? Creyendo que Jesús es Dios y que Él te quitó el pecado con su muerte en la cruz. Si tú crees esto, entonces tu pecado ha sido destruido y tú le perteneces a Dios, eres de Dios. Dice, y te mueres así. Esto es, tu pecado muere así, sea cuando sea. Estás seguramente, o sea, ahí te va. Si tú no crees eso, si tú eres una persona, déjame lo leo otra vez porque luego ya dice, no sé si entendamos esto, si no has sido redimido, si no lo has hecho, si no has sido redimido, si no has recibido el perdón de los pecados que el Señor Jesús logró desde la cruz y nos lo regaló por la fe, si no lo has recibido y te mueres sin recibirlo, sí, es tan importante esto, hermanos. Lo conocemos, lo sabemos, pero si tú no eres una persona que lo ha recibido, si tú eres una persona que oye todas estas cosas y se contenta con oírlos, pero no te quieres comprometer, no quieres volver a nacer, sino que sabes de lo que se trata, entiendes bien qué es el plan, pero te gusta todavía estar, no estás listo, dices, porque quieres todavía estar un poco más de tiempo sin Jesús, sin compromiso con Él. Entonces, si te mueres, sea cuando sea, estás seguramente condenado. Qué feo palabra. Yo puse eso. Qué feo se oye eso. Pero tengo que decírtelo. Si no estás en Jesús, entonces no tienes vida eterna. Juan 3:18 dice Jesús, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Cuando se habla de creer en el nombre, es la autoridad, es el poder que Él tiene. Si no crees en Cristo Jesús y lo que Él hizo, entonces no puedes ser salvo, dice ahí, ya has sido condenado, porque no creíste en la única persona que te puede salvar y quitar el pecado. Es como que tiene lógica, pero cuando te lo dicen, es triste, pues, es angustioso, se oye bien feo, parece como que estoy peleando con alguien, pero no es eso. Si tienes a Jesús, eres salvo. Si no lo has recibido, entonces no es salvo, no eres salvo. Todos tenemos la chance de ser salvos, todos. Jesús murió por todos en la cruz. Cuando arrepentidos por pecar, caemos a los pies de Cristo y Él entonces nos perdona y purifica por su cruz, nos purifica por su cruz y nos da también por la gracia vida eterna. Esto es el evangelio. Si tú te arrepientes de tu pecado, vienes a Cristo, Él, por lo que Él hizo en la cruz, te quita el pecado y aún por gracia, encima, sin pecado ya, te da vida eterna. Por la gracia. Pero si no quieres, si no quieres eso, si continúas en tu vida conociéndolo pero ignorándolo, dice, aunque sepas el sacrificio de Jesús, lo ignoras otra vez, entonces no es posible el favor de Dios, ni el perdón, ni el cielo, solo el infierno eterno. Y creo
que aquí en medio del estudio y por lo dicho por el apóstol Pablo, les voy a tener que hacer una pregunta a los que estamos aquí y a los que están escuchando en el internet. Esta pregunta es una pregunta directa, clara y necesaria. ¿Quieres recibir a Jesús como tu Salvador y ser salvo? Ahora, ser de Cristo. Sí, porque el estudio era para los que son de Cristo, ¿verdad que sí? Así comenzó a decir. Decía, pero los que son de Cristo. Sí, entonces, si quieres ser de Cristo hoy, si quieres estar en el grupo de los que son de Cristo, no tienes que pertenecer a esta iglesia, a este cuarto. Sí, pero tienes que pertenecer a Cristo. Tienes que ser del Señor. Sí, para los que son de Cristo, piénsalo. Piénsalo si eso quieres. Decídete. Yo te ayudo. Solo tienes que querer hacerlo. Solamente de veras tienes que querer. Ese sería lo que Dios está esperando que nosotros hagamos. Dios nos dio la libertad de no querer. Si no queremos, entonces Dios está de acuerdo contigo de que tú te vayas al infierno si es lo que quieres. Dios respeta eso. Nos dio esa libertad. Pero si quieres ir al cielo, si tu plan ahora, si Dios te habló y te está diciendo, el cielo es tuyo, es por la eternidad, es una vida perfecta en la presencia de Dios para siempre, sin llanto, ni dolor, ni angustia, ni muerte, ni pecado, pues entonces repite conmigo esta oración. Así se comienza. Ese es el primer paso a una vida en Dios, recibiendo a Jesús en tu corazón. Me gustaría que nos pongamos serios y que pongamos los ojos cerraditos para que hagamos esta confirmación de lo que ya pasó en tu corazón, o tal vez por esta vez, la primera vez o la vez que lo hagas en serio y le digas esto a Dios, que está enfrente de ti, con el regalo de la salvación en su mano para dártela, y digas, gracias, oh Señor Jehová. Si quieres, repite conmigo, despacito. Dios Todopoderoso, gracias por enviar a tu Hijo. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz. Me arrepiento de haber pecado y reconozco tu majestad, tu autoridad, tu deidad. Y me comprometo a servirte y adorarte solamente a ti siempre. Ya soy entonces tuyo y tú eres mi Salvador y mi Señor. Sea así en el nombre de Jesús, hermanos. Los salvos decimos esto y sentimos esta paz. Yo ya soy de Cristo. El que no lo ha hecho, el que lo hizo por primera vez hoy, el que lo hizo seriamente hoy, déjeme le digo una cosa. Dice la Biblia que esto es lo que se necesita para ser de Cristo. Ahora, obviamente, en el poder de Dios hay que vivir en el Espíritu. Hay que continuar en el Espíritu. Y es bueno que lo entendamos y que lo hagamos cada día así, porque le dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces hay que renovarnos todos los días y decirle, Espíritu Santo, ven, dirígeme. No me dejes ir por ningún lado, dirígeme en tu plan, en tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, porque quiero agradar a Dios. Quiero dar el fruto del Espíritu todos los días de mi vida. Sí, ese es de continuo, digamos, el plan que Dios tiene con el Hijo de Dios. Volvamos al estudio. Aún si recibiste a Jesús como tu Señor, me gustaría orar contigo al final, o por Messenger si estás en el internet. Me gustaría que me hicieras saber que recibiste a Jesús, que eres de Dios, y tal vez me gustaría orar contigo o con alguno de ustedes si ese fue el caso. Pablo dice, pero los que son de Cristo crucificaron la carne, murieron al pecado carnal. En Romanos 8, 6, voy a leer 6 al 8 y luego el 11, ¿okay? De Romanos 6, porque habla exactamente de lo que pasa cuando tú naces de nuevo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, esto es con Jesús, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Cuando tú crucificas tu carne, cuando tú
mueres al pecado, dices que ya no vas a vivir en el pecado si todavía estás vivo, ¿verdad? Pero tu pecado no. Es decir, tu vida pecaminosa no. Se murió con Cristo y es importante que matemos nuestro pecado en la crucifixión de Cristo, porque ahora en su poder, en el poder de su crucifixión, nuestro pecado quedó muerto. ¿Se entiende eso? Eso es bien hermoso y es bien poderoso, porque ya no andas muerto en el pecado en tu poder o por tu o digamos que por el poder de tu voluntad, de tu esfuerzo, pero ahora andas muerto en el pecado en su muerte, en su poder. Dice allí, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. En el versículo 11 del capítulo 6 de Romanos dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado, vivos en Cristo Jesús. No dice mata tu carne, dice crucifícala. ¿Verdad que sí? Crucifica tu carne, esto es con Cristo pues. Y esto nos asocia con Jesús. Él es quien murió crucificado con nuestro pecado. Y ahora en su poder nuestra carne ha sido crucificada con sus depravados apetitos y pasiones. Jesús nos dio la libertad. Jesús nos dio la libertad. Dice la Biblia, si el Hijo os liberare, seréis verdaderamente libres. Sí. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Ese es el problema de muchas personas que son salvas. Creen que porque dicen que son salvas, ya son salvas sin saber qué dice la Biblia. Pero cuando siguen la instrucción bíblica y dejas que Jesús te libere, esto es, cuando te perdona los pecados y te transforma en una persona nueva, una criatura nueva, entonces en el poder de Él eres nuevo. Y eso cambia las cosas. Eso cambia las cosas grandemente. Ahora eres de Él por Él. Por eso decía acá, el que vive en el Espíritu, es el siguiente versículo, anda por el Espíritu, ¿sí? Por lo que Él hizo, en su poder. Hermanos, vamos a ponerlo así de angosto. Esto me encantó, se los prometo, a mí me trae arrastrando estas frases. Ahí te va. Cuando nuestro Señor vino en carne a nosotros lo crucificamos. Pero cuando Jesús entra en nuestros corazones, Él nos crucifica a nosotros. ¿Ves qué hermoso está esto? Cuando Él vino, nosotros lo crucificamos. Pero cuando Él vino a nosotros, entonces Él nos crucifica en Él. Y eso es súper hermoso. Crucificados con Cristo. En el versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Aquí es como una declaración de lo que en este capítulo hemos hablado. Si hemos sido redimidos, si en verdad somos de Cristo, entonces vivimos por el Espíritu. Lo que significa sin duda que estamos en su voluntad diariamente, conocemos su palabra y paso a paso en el camino Dios nos dirige, pues la vida eterna la tenemos en Él y por el Espíritu Santo. Sí, ahorita no sé, se me hace que aquí está, pero esta palabra que dice andar en el, que andamos por el Espíritu, es diferente que la palabra del versículo 16, que también decía andemos. Pero esta palabra anuncia que tú andas, digamos que uno de los predicadores que leo, de los comentaristas, dijo que era cuando tú, digamos, nunca enseñamos a nadie a hacerlo así, pero si tú quisieras enseñar a alguien a caminar, a un niño o a alguien que estuvo enfermo, le tienes que decir, tienes que mover un pie adelante y luego traer el otro adelante del otro. Es como mover un pie y luego mover el otro, y tienes que enseñarle cómo hacerlo, porque este caminar es bien específico, es bien aferrado, digamos, a tu cuerpo, a lo que tú haces. No nada más es un caminar en general, que es mantenerte con Cristo, pero es en detalle cómo caminar con Cristo. Y eso sería en su palabra, a través de apegarnos seguramente, firmemente a lo que Él dice. Puse acá, Pablo dio testimonio de esto cuando empezó la carta. Pablo dijo, ya desde que empezó la carta, habló de cómo es que quería, o cómo es que el Espíritu Santo habita en nosotros, cómo es que nosotros tenemos que morir en la carne, y dijo él, dando su testimonio, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Me gustaría, porque yo lo hice, me gustaría, todos sabemos ese versículo, lo hemos oído, es un versículo más o menos famoso. Sí, con Cristo estoy justamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es bonito oírlo, Pablo lo hizo y él lo dijo desde el principio, ahora lo vuelve a decir para que nosotros lo hagamos. Sí, ya no vivo yo. Sí, ahora vive Jesús en mí. Pablo comenzó a decir eso, yo estoy juntamente con Cristo crucificado, y es exactamente lo que estamos diciendo ahora. El que está en Cristo ha crucificado su carne con Cristo. Sí, nosotros ya no somos nosotros, porque nosotros, los pecadores, quedamos crucificados en nuestra carne con Jesús. Ahora ya no somos aquel, ahora es Jesús en mí. Ya no yo, pero Él en mí. Ya no yo, pero Él en mí. Lo que ahora vivo en la carne, si lo que ahora conozco, lo vivo en la fe. Si esto es lo que yo hago, ya no soy el mismo, lo vivo en la fe. Aunque estoy vivo todavía, lo que murió fue mi pecado, pero mi vida ahora la vivo en Cristo. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. La palabra que se nos da aquí, andemos, es diferente que la que vimos en el versículo 16, es lo que decía hace ratito. Dice en el 16, digo pues, versículo 16 de Gálatas 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa? Andad en el Espíritu es andad, es con referencia a permanecer. Sí, eso es lo que dijimos en el versículo 16. Andar en el Espíritu era permanecer en el Espíritu, habitar. Es como si dijéramos algo en general. No te separes. No es que camines un rato y luego te descanses, o puedas caminar un tiempo y luego separarte de él. No, eso es habitar en el Espíritu, habitar de continuo en Dios. En ahora en este nuevo andar que estamos aquí en el versículo 5, perdón, en el versículo 25, que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es esto, es más específico, es la definición de caminar con firmeza, primero un pie y luego el otro, apegado en su orden y dirección. Apegado en la orden de Dios, en la dirección que Dios nos da. Andar en general es no separarte de Dios, andar de continuo en Él. Pero este andar es andar paso a paso, respiro a respiro, momento a momento, palabra por palabra. Sí, andar de continuo, pero andar firme en Él. Si tú andas como está diciendo aquí, entonces no te puedes separar ni un poquito de Dios, porque estás de continuo, pegado, amarrado, abrazado de su pie, como ya he dicho otras veces, como si fuéramos una garrapata que se pega ahí al pie de Jesús, y no podemos separarnos porque estamos comiendo de su sangre todos los días. Dígame si estamos de acuerdo en que somos unas garrapatas. Nada de todos, no. Ok, unas hermosas garrapatas. ¿Sí? Ni hermosas. Estamos pegados a Cristo. Necesitamos estar arraigados en Él, enraizados, si lo quiere decir así, en Cristo Jesús, sin salirnos ni tantito de Él, sin salirnos de tantito. Debemos ser, no garrapatas, pero como garrapatas. Imagínense ahí pegado a Cristo Jesús. Eso significa andar en el Espíritu. Debe conformarse al orden bíblico y a la capacitación clara que nos da el Espíritu Santo, que fue enviado a eso. Jesús dijo, voy a mandarles uno que les va a decir todo lo que yo les he dicho. Si usted se da cuenta, la tarea del Espíritu Santo no era que te haga temblar, y lo que ahora a mucha gente le está poniendo es que el Espíritu te atrapó allá afuera. Acuérdese aquí, Jesús dijo que este Espíritu, que iba a mandar a uno del Padre en nombre de Él, para que le dijera todo, que le recordara todo lo que Él te ha dicho. El Espíritu Santo es quien te hace entender la palabra de Dios. ¿Quieres saber si tienes unción? Si estás entendiendo hoy el mensaje, estás ungido por Dios. La unción es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está en ti, dirigiéndote cada paso del camino al cielo. Cada paso, pero con cuidado, pegadito a Dios, rumbo al cielo. Y así
nosotros hemos sido pues regenerados. Esto habla de la persona nueva que tú eres al recibir a Jesús como tu Salvador. Regenerados de mente y de corazón, literal, renovados, nacidos por segunda vez. Si tú naces 2 veces, mueres una. Si tú no naces la segunda vez, mueres 2 veces. Y hemos dicho, no queremos morir 2 veces. Hay de aquel que llegue a la segunda muerte, que es la segunda resurrección. Necesitamos nacer pues por segunda vez. Necesitamos volver a nacer, ser personas que entendemos el segundo nacimiento y que lo hemos practicado, porque Jesús dice que si no lo tenemos no podemos ver el cielo. Amén. Wow, qué hermosísimo. Tito 3:5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración que estamos hablando acá, y por la renovación en el Espíritu Santo. Súper clarísimo, está por todos lados. No es una frase en un lado que quiero que traerla acá y ponerla. No, está por todos lados en la Biblia. De eso habla la Biblia. Nosotros tenemos que volver a nacer, porque Dios nos dio la libertad de quedarnos muertos o de volver a nacer. Y Jesús vino y nos liberó, y ahora aceptamos esta liberación, lo aceptamos a Él, creemos que su muerte pagó por nuestros pecados, Él es nuestro Señor, y ahora el Espíritu Santo habita en nosotros, Dios habita en nosotros, y nosotros practicamos los frutos, el fruto del Espíritu, porque esperamos que Él regrese por nosotros, los que hemos nacido otra vez. Gloria a Dios. El fruto del Espíritu brota de quien ha vuelto a nacer. Ahora en el Espíritu hemos vuelto a nacer. Jesús dijo así en Juan 3 del 5 al 6. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, sí, carne es. ¿Por qué? Porque así te quedas. Naciste de la carne y así te quedas. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Si dejas la carne, si crucificas la carne y naces otra vez, entonces te quedas en tu espiritualidad, en tu nuevo nacimiento, lo cual el Espíritu Santo toma control y te lleva a la vida eterna. Andar paso a paso con firmeza. Habla también de la lucha diaria. Si también tenemos que pensar en esto, cuando tú andas en ese segundo andar, que es bien apegado, si te das cuenta que si te sueltas poquito, si la corriente del mundo te lleva, te golpea, te sacude, te hace tropezar, te saca del caminar. Por eso, si no lo dijera. Ya había dicho que camináramos de continuo, pero ese segundo caminar es pegado ahí. Es paso a paso, es pata, súbete acá, tu pata, adelántate a la otra, tu pata, vete acá, y luego así, y vas caminando y no paras, porque si sueltas poquito, el mundo y sus corrientes, ahí te va, te traga. Tienes que caminar así. Estamos en una lucha espiritual. Estamos siendo atacados, estamos bajo ataque del enemigo. Tenemos que tener el capitán dirigiendo nuestro barco. Amén. También habla de la lucha diaria, de la batalla espiritual que los cristianos experimentamos cada día. Y si no vives y andas en el Espíritu, ni cuenta te das de la guerra, en la que de todos modos todos andamos. Pero muchos andan en esa guerra vencidos. La mayoría de gente de todos modos anda en una guerra espiritual, el puro cadáver, andan muertos peleando la guerra. ¿Te imaginas? Una guerra que desde que vas a la guerra estás muerto. De todos modos andas en la guerra, pero muerto. Nosotros los cristianos, pegados a Cristo, alimentándonos con su sangre, como garrapatitas hermosas, estamos vivos en la guerra. Estamos en la batalla, luchando paso a paso del camino en el poder de Dios. Amén. Este versículo siempre me ha gustado mucho, pues nos da grande esperanza. Siempre lo he tenido en mi corazón, que les voy a decir ahorita, y ojalá y lo entendamos hoy. Ojalá y lo disfrute igual que yo lo disfruto. En Romanos 14:8 dice: pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Entienda eso. No importa si vives o mueres.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Nosotros los que tenemos vida ahorita en Cristo Jesús, como dijo Jesús, el que en mí cree, aunque muere, ¿qué? Vivirá. Esto es lo mismo. Yo viva o muero, mi estado ya no importa, porque de Él soy. Vivo de todos modos, soy de Él, en este mundo o en el que viene, o donde sea, soy de Él. Para los que son de Cristo, comenzamos el capítulo, el estudio. Si muero o vivo, lo que importa, dice, así pues que si vivamos o que muramos, del Señor somos. Jesús dijo que no nos dejaría huérfanos. Y tenemos que entender eso. El salvo no anda con sus fuerzas. Somos de Cristo en el Espíritu Santo. Gloria a Dios. 26. Y aquí acabamos. Y eso es, digamos, que se devuelve Pablo a decir que si no andas pues en el Espíritu hay un problema. Si no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Pablo termina el capítulo 5 preocupado por nuestra relación con Dios y por nuestro andar en Él y por el Espíritu. Pues es muy bonito decir que tú eres salvo y que tú hablas con Dios. Pero la evidencia es más como de andar en la casa. Si tú dices que andas con Dios y que tú también conoces a Dios y que tú también has leído la Biblia y que tú ya sabes eso y que tú ya sabes lo otro y que ya para qué vas tanto a la iglesia si tú ya leíste la Biblia, sí, pero tu vida no da evidencia del fruto del Espíritu, eso es un problema para la mente y el corazón de Pablo, porque no es suficiente decir yo ya sé, yo ya camino, yo ya conozco. Es necesario la evidencia, es necesario el fruto. A Pablo le perjudica que los gálatas digan, oh sí, Pablo, ya vete para la casa, nosotros ya sabemos, ya oímos el evangelio, ya no necesitas estar aquí con nosotros. Pablo dice, no, es que no es de decir, es que tienen que cambiar, pues tienen que ser transformados por la palabra, tienen que ahora dar evidencia, este fruto espiritual. No, Pablo, tú ya vete a la casa, despreocúpate, tú vete a bañar allá, córrele, ve a ver si ya puso la marrana. ¿Verdad? Y Pablo dice, no puedo, tengo que decirles que tienen que andar en el Espíritu, que se les tiene que notar. Sí, y esto perturba a apóstol Pablo, que termina con esto: si no habitas en el Espíritu, estarás atrapado en las obras de la carne, la vanagloria, la falta de paz, el egoísmo, la envidia contra los que te rodean. En Romanos 15:13, Pablo dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Esta palabra en el creer es la clave de todo, porque el que ha creído, sí, ya no muere más. El que cree en mí, aunque muera, vive, Jesús dijo. Entonces necesitamos saber esto. Si nosotros hemos creído, también junto con el creer lleva la transformación, lleva esta metamorfosis, ¿sí?, de gusano a mariposa, ¿sí?, en donde tenemos que ser transformados y ya no podemos ser los patanes que éramos antes y los envidiosos que éramos antes y los vanidosos que éramos antes. Ahora tenemos que ser humildes, siervos útiles, gente que adora a Dios de corazón sincero y que ama a los demás. ¿Se entiende eso? Nos queda grande el saco, ya sé. Y lo oímos, ya sé, y nos hace callo y decimos, ya sé que tenemos que ser tan buenos. Hermanos, si no somos así, si no permanecemos siendo así, si no luchamos porque eso sea nuestra vida, entonces no tenemos nada, pues. Tenemos que vencer y caminar en Él. Vencer la carne, vencer nuestros deseos carnales, nuestras vanidades. Necesitamos que el Espíritu Santo nos posea y caminar pues en el fruto del Espíritu. Otra vez, Romanos, no lo terminé. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. No digamos que somos espirituales. No digamos que somos espirituales. Ven, hermano y hermana, vamos a probar que no nosotros, pero el Espíritu nos lleva en Él.
Pablo dijo, ya no yo, pero Él en mí. Ya no nosotros, pero en su poder. Amén. Termino con esto. Conclusión final. Hermanos, si alguien ya recibió a Jesús hoy como su Salvador, demos gracias a Dios, gloria a Dios. Pero si todavía lo estás pensando, bueno, te digo esto. No ser de Cristo te deja sin defensa frente al diablo. Y teniendo el amor y la vida eterna disponible, te quedaste en muerte. Aunque ahí estaban, no la quisiste. Decide ser de Jesús. Decide ser uno de Él. Si eres de Cristo, decídelo hoy. Decide caminar ahora, andar en el Espíritu y andar en su fruto. No tienes que hacerlo solo. Dios dice que Él lo hace en ti. No tienes que alejarte de Dios y decirle, yo puedo esto, Señor, déjame a mí. No, necesitamos hacerlo en su poder porque Él quiere eso. Él va a habitar en ti si tú quieres. Va a ser morada en ti. Y en el poder de Él sí podemos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Biblia. Amén. Te damos gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Dios maravilloso, porque estas palabras, Señor, son claras. Este plan que tú tienes es vibrante, es como fosforescente, no hay una forma que hayamos dicho hoy, Señor, es que yo no entendí muy bien. No, Dios, gracias, porque en todo el libro de Gálatas nos has enseñado que no importan las palabras bonitas y las costumbres maravillosas y bellas que el mundo haga, si no es tu palabra, es falso, es mentira, no nos está llevando al cielo, no tiene poder. Pero en tu palabra, nos guste o no, está la verdad. Y en la verdad queremos andar, porque la verdad es la que nos libera, la que realmente nos saca de la esclavitud del engaño. Por bonito que sea el engaño, necesitamos la verdad, por fría, cruda que sea. Es en la verdad que hay producto, hay el fruto del Espíritu, hay salvación eterna, está tu presencia. Y entonces la verdad se convierte en nuestra única forma de vida, nuestro único aliento de vida. Es la única chance que tenemos de estar en el cielo contigo para siempre, en la verdad. Guíanos a toda verdad, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es la verdad, dice tu palabra en Juan 17. Dirígenos, Señor, gracias por tu amor. Ayúdanos para que en este nuevo nacimiento caminemos en el Espíritu, andemos paso a paso en el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Los quiero mucho, hermanos. Que los bendiga. Vamos a cantar al Señor. Me tocaste el corazón y borraste mi maldad. Derramaste, Jesús, tu amor por mí en la cruz. Ahora tengo libertad para amarte, mi Señor, entregarte el corazón y tu nombre proclamar. Ahora yo soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para amarte, mi Señor, y tu nombre proclamar. Ahora yo soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para amarte, mi Señor, y tu nombre proclamar. Me tocaste el corazón y borraste mi maldad. Derramaste, Jesús, tu amor por mí en la cruz. Ahora tengo libertad para amarte, mi Señor, entregarte el corazón y tu nombre proclamar. Jesucristo, ahora yo soy libre, soy libre, soy libre, soy libre para amar.
proclamar